Qué buen momento para arrancar con esta inmersión analítica. La verdad estoy muy entusiasmado porque hoy tenemos sobre la mesa un material sumamente interesante. Es un documento educativo diseñado para enseñar el idioma a través de la cultura. Así es, y es un texto fascinante. Sí, totalmente. Se trata de una transcripción detallada de un programa llamado Hola Spanish, y su enfoque principal gira en torno a los días festivos mexicanos. Y claro, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy no es simplemente hacer un repaso de fechas en un calendario o recitar reglas gramaticales. Claro que no, eso sería quedarse en la superficie. Exacto. La misión es desglosar cómo el documento utiliza 3 celebraciones emblemáticas de México para revelar peculiaridades sociales, sabores muy específicos y un profundo sentido de comunidad. Para alguien que busca entender no solo el idioma, sino la mente de una cultura, este es un punto de partida espectacular. Es un enfoque pedagógico y analítico brillante, si me preguntas. Porque si nos detenemos a pensarlo, aprender un idioma exclusivamente a través de la gramática es como intentar entender un ecosistema estudiando solo las rocas. Qué buena analogía. Sí, digamos que te falta la vida del lugar. Al integrar las fiestas tradicionales, este documento de All Spanish revela los valores centrales de la sociedad mexicana. No estamos viendo palabras aisladas, estamos observando la cosmovisión de todo un país. Definitivamente. Y a lo largo de este análisis, vale la pena prestar atención a cómo estas festividades logran entrelazar elementos tan complejos como el orgullo nacional, la memoria histórica y la dinámica comunitaria diaria. El idioma, bajo esta óptica, se convierte en el vehículo perfecto para descifrar el tejido social. Me parece un punto crucial, porque el contexto lo cambia todo. Y bueno, para entrar ya en materia, el documento arranca con el mes de septiembre. Ahora, cualquier persona medianamente familiarizada con la historia sabe que el Día de la Independencia de México es el 16 de septiembre. Así es, la fecha oficial. Pero el texto hace hincapié en un detalle que cambia por completo la perspectiva de la celebración. Y es que la verdadera explosión de júbilo y el inicio real del festejo ocurre en la noche anterior, el 15 de septiembre. Es un fenómeno muy curioso donde la anticipación parece superar, o al menos igualar, a la fecha oficial. Esa anticipación es de hecho el núcleo emocional de la festividad. El evento de la noche del 15 es conocido como el grito. Y si analizamos el contexto histórico y social que proporciona la fuente, es un acto de un simbolismo inmenso. No es, digamos, una simple cuenta regresiva como la que se ve en Año Nuevo. No, para nada. Tiene una carga mucho más pesada. Totalmente. A lo largo de todo el territorio nacional, desde el balcón presidencial en la capital hasta la plaza del municipio más remoto, las figuras de autoridad salen a emular el llamado histórico a la rebelión, gritando ¡Viva México! Y la respuesta de la gente es lo que impresiona, ¿no? Exactamente, le das al clavo. La pieza clave aquí no es quien grita desde el balcón, sino la respuesta. La multitud responde al unísono con un ¡Viva!, que retumba en las plazas. Desde una perspectiva sociológica, no es un mero espectáculo político, es una reafirmación anual y colectiva de la identidad. Una confirmación de pertenencia. Sí, es un instante donde millones de voces se sincronizan para confirmar su pertenencia a una misma narrativa nacional. Esa imagen de sincronía masiva es fascinante. Y fíjate que, sumando a esa idea de identidad compartida, el texto de Hola Spanish no se queda solo en el acto cívico, sino que aterriza en algo mucho más tangible, que es la gastronomía. Uy, la comida es fundamental en estas fechas. Fundamental. Como alguien que disfruta descubrir cómo la historia se refleja en lo que comemos, me llamó muchísimo la atención la descripción de los platillos en el texto. El documento menciona el pozole, detallándolo como una sopa tradicional y compleja a base de maíz y carne que tiene raíces prehispánicas muy profundas. Y que requiere horas de preparación además. Horas. Pero el plato que realmente captura la esencia de la lección visual es el de los chiles en nogada. La fuente describe cómo este platillo es prácticamente la bandera nacional servida en un plato. Es un deleite visual. Completamente. El verde lo aporta el chile poblano. El blanco viene de una salsa a base de nuez llamada nogada, y el rojo brillante se logra esparciendo semillas de granada por encima.
Es un diseño culinario completamente intencional. Y ese diseño intencional es clave para el aprendizaje lingüístico y cultural. La gastronomía en este contexto no es un adorno de la fiesta, es el centro del ritual de identidad. Consumir esos colores es una extensión del patriotismo de esa noche. Es comerse el orgullo nacional, literalmente. Así es. Ahora bien, el documento traza un contraste muy agudo al hablar del día siguiente. Después de toda la euforia pública, el ruido, las multitudes y la comida del 15 por la noche, llegamos al día 16, que el texto define claramente con el término feriado. Feriado, sí, una palabra muy importante en la lección. Exacto. Y aquí hay una lección de vocabulario y de comportamiento social. Un feriado oficial implica que las escuelas, los bancos y las oficinas cierran. Se marca una transición radical. Pasamos de una celebración volcada hacia el exterior y el espacio público a una pausa absoluta. Un freno de mano. Un freno total. La sociedad entra en un momento de descanso y de intimidad familiar, un silencio necesario para procesar y equilibrar la inyección de energía del día anterior. Es como si la cultura misma tuviera un mecanismo para regular sus picos de adrenalina. Y ese contraste entre el ruido exterior y la reflexión interior me hace pensar en otra dicotomía brillante que el texto explora a fondo. Dando un salto en el calendario hacia el 1 y 2 de noviembre, entramos al terreno del Día de Muertos. Un tema imperdible. Hoy en día esta fecha goza de una popularidad global inmensa, en gran parte por películas y productos de la cultura pop. Pero el documento educativo hace una pausa casi obligatoria para establecer una distinción conceptual crítica. Subraya con mucha firmeza que el Día de Muertos no es bajo ninguna circunstancia una versión mexicana de Halloween. Esa aclaración es vital porque define paradigmas culturales completamente opuestos. Si se analiza cómo diversas sociedades abordan el final del otoño y la llegada del invierno, muchas tradiciones, incluyendo Halloween, se estructuran alrededor del misterio, lo macabro y, fundamentalmente, el miedo a lo desconocido o a los espíritus. Claro, el enfoque en asustar. Exacto. Pero el Día de Muertos opera bajo una lógica invertida. Es una celebración vibrante y colorida de la vida continua. Es un ejercicio activo y colectivo de memoria. El objetivo de la tradición no es generar terror ni alejar a las almas, sino honrar, recordar y dar la bienvenida a quienes ya no están físicamente. Se cambia el miedo por la bienvenida. Así es, la muerte es despojada de su carácter lúgubre y frío para convertirse en un motivo de reunión cálida. Entender esta diferencia es crucial para comprender el vocabulario y el tono emocional de las palabras asociadas a esta fecha. Totalmente de acuerdo en que cambia el tono emocional. Y la materialización de esa bienvenida, según las fuentes de Hola Spanish, ocurre en la ofrenda o el altar. La anatomía de esta ofrenda es un despliegue sensorial increíble. Es un festín para los sentidos. Sí. El documento detalla que las fotografías de los seres queridos actúan como el ancla visual del altar. A partir de ahí, se construye hacia afuera con elementos muy específicos. Hablan del cempasúchil, una flor con un tono naranja sumamente brillante y un aroma penetrante que supuestamente guía a las almas. Un aroma inconfundible, por cierto. Inconfundible. Y en cuanto a la comida, destacan el pan de muerto, que tiene un detalle de diseño muy particular. Está decorado con tiras de masa que imitan la forma de huesos, y un pequeño círculo en el centro que representa el cráneo. Es una forma casi lúdica, dulce y cotidiana de interactuar con la anatomía de la muerte. El simbolismo detrás de cada uno de esos objetos es profundo. La ofrenda no es una simple decoración o un tributo pasivo, funciona como un puente interactivo, al menos desde la perspectiva metafórica y tradicional. Es literalmente el punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El punto de contacto. Sí, por eso el texto hace énfasis en la colocación de la comida y la bebida favorita de la persona fallecida. Si a un familiar le gustaba cierto tipo de taco, un guiso particular o una marca específica de tequila, eso es lo que preside el altar. Se le invita a cenar, básicamente. Exactamente. Esto revela una visión cultural sumamente arraigada, donde la muerte no se procesa como una ruptura final y definitiva, más bien se entiende como una transición a un estado distinto, que afortunadamente permite una visita anual.
Una vez al año, ese puente de cempasúchil se abre para que la estructura familiar vuelva a estar completa por unas horas. Es una forma tan sana de procesar la pérdida, la temporalidad y la memoria. Pero bueno, pasando de una atmósfera tan íntima y reflexiva a una época del año que requiere una resistencia física impresionante, el documento nos lleva hacia el mes de diciembre. El famoso maratón de fin de año. Exacto. Y aquí es donde el texto presenta un concepto que rompe con la idea tradicional de una simple cena de Navidad. Habla de las posadas. Para alguien que no está inmerso en la cultura podría sonar a un evento de una sola noche, pero la fuente aclara que es un auténtico maratón. Una prueba de resistencia. Literalmente, un periodo de 9 fiestas consecutivas que van del 16 al 24 de diciembre. 9 días ininterrumpidos de celebración antes de que siquiera llegue la Navidad oficial. Y no es solamente una cuestión de resistencia fiestera, sino un mecanismo de cohesión comunitaria excepcional. La dinámica social de las posadas es lo que realmente merece análisis aquí. La tradición requiere que la gente no se quede aislada en sus hogares. Se fomenta un movimiento activo por el vecindario. La gente sale a la calle. Salen de sus casas, visitan a sus vecinos, recrean el viaje bíblico de María y José buscando alojamiento mediante cánticos tradicionales que se responden de puerta a calle. Y finalmente, comparten alimentos en un espacio común. Cantan juntos, comen juntos. Así es. Si observamos esto desde una perspectiva de desarrollo social, es una herramienta brillante para fortalecer el tejido comunitario. Al interactuar con los vecinos noche tras noche durante más de una semana, se generan y solidifican lazos de confianza, solidaridad y pertenencia. El concepto de familia se expande para abarcar a toda la calle o al barrio entero. Es la definición práctica de hacer comunidad. Y dentro de esa dinámica grupal, el documento resalta el clímax de estas reuniones, que es la famosa piñata. Es curioso cómo un objeto que globalmente se asocia simplemente con fiestas infantiles y dulces al azar tiene un trasfondo tan estructurado. Mucha gente se sorprende al descubrir esa estructura. Claro, porque la fuente se encarga de romper un par de ilusiones al respecto. Primero aclara que la piñata tradicional de las posadas mexicanas no tiene forma de personajes animados o superhéroes. Es una estrella de exactamente 7 picos. 7 picos, ni uno más ni uno menos. Y segundo, que su interior tradicionalmente no alberga monedas ni juguetes de plástico, sino frutas de temporada como mandarinas, tejocotes, trozos de caña de azúcar y algunos dulces locales. Ese detalle arquitectónico de los 7 picos esconde una lección de sincretismo e historia fascinante, y el documento acierta al incluirlo. Originalmente, durante la época colonial, esos 7 picos fueron introducidos para representar los 7 pecados capitales de la teología cristiana. O sea que golpear la piñata era destruir el pecado. Exactamente. El acto de golpear la piñata no era un simple juego. La persona llevaba los ojos vendados para simbolizar la fe ciega. El palo representaba la fuerza de la virtud destruyendo el mal, la tentación y el pecado. Y al romperla, el contenido que caía, esa fruta de temporada que mencionas, representaba las bendiciones o recompensas divinas derramadas sobre los fieles. Es un nivel de simbolismo altísimo para una actividad tan física. Lo es. Y lo que es verdaderamente revelador es observar la evolución de las prácticas culturales. Lo que hace siglos nació como una herramienta de evangelización con una carga moral bastante severa, se ha transformado orgánicamente. ¿Perdió la severidad? Sí, hoy en día mantiene su forma física y sus cánticos, pero su propósito primordial se ha convertido en la pura diversión y la consolidación de los vínculos comunitarios. Es un giro de 180 grados en el significado, manteniendo intacta la acción física. Ahora, aterrizando todo este viaje cultural en el propósito original del documento de All Spanish, que es el aprendizaje del idioma, hay un resumen de conceptos clave. La parte más práctica de la lección. Exacto. El texto extrae palabras específicas como feriado para definir ese día de descanso oficial y estatizado tras el fervor patrio. Rescata ofrenda, dándole no solo la traducción de altar, sino el peso de un puente transgeneracional cargado de flores y comida. Y utiliza la palabra tradición para englobar todas estas prácticas anuales que operan como un reloj, uniendo a familias y barrios. Y aquí es donde la lingüística se beneficia inmensamente del contexto.
El consejo pedagógico central que ofrece la fuente es clave. Insta a quienes están aprendiendo a buscar activamente fotografías o videos de estas festividades mientras estudian el vocabulario. Ver para aprender. Definitivamente, desde la perspectiva de la neurociencia del aprendizaje, esto es altamente efectivo. Intentar memorizar una palabra polisílaba y de pronunciación compleja como cempasúchil en el vacío es muy difícil, pero si se ancla esa palabra a la imagen mental de un naranja vibrante y explosivo, o si se asocia la palabra feriado con el contraste del silencio tras una plaza llena, la retención se acelera drásticamente. Le das textura a la palabra. Así es, el aprendizaje deja de ser la memorización mecánica de un glosario y se transforma en una experiencia casi inmersiva, se visualiza el idioma. ¿Qué manera tan efectiva de aprender? Analizando a modo de síntesis toda la información que hemos desmenuzado de este documento, queda en evidencia que los días festivos en México son maquinarias culturales complejas, mucho más allá de ser solo marcas en rojo en una agenda. Son el pulso del país. Completamente. Hemos explorado un despliegue de orgullo colectivo y reafirmación de identidad en septiembre con el grito. Desglosamos cómo el Día de Muertos en noviembre reescribe la relación humana con la pérdida a través de la memoria emocional y ofrendas muy visuales. Y vimos cómo las posadas en diciembre actúan como un pegamento social a través de la generosidad e interacción constante en los vecindarios. Y todo esto acompañado de una gastronomía espectacular. Todo acompañado de una narrativa gastronómica que dota de color y sabor a cada celebración, por supuesto. Toda esta síntesis nos lleva a la pregunta de por qué es relevante asimilar esta información para quienes nos escuchan, incluso para alguien que no esté activamente tratando de dominar la gramática del español. Comprender la estructura de estas celebraciones proporciona una ventana invaluable hacia las prioridades de una sociedad. Nos dice qué es lo que de verdad importa. Exacto. Nos muestra qué decide recordar un pueblo, cómo elige lidiar con el descanso, cómo procesa el luto y con quién decide compartir sus recursos y su tiempo. Las tradiciones, bajo todo ese ruido, cantos y colores, son el pegamento invisible que evita que las comunidades se fragmenten. Mantienen la estructura intacta. Son anclas temporales que otorgan un sentido de pertenencia frente a un mundo que cambia rápidamente. Estudiar un idioma con este nivel de inmersión cultural es, fundamentalmente, aprender a interpretar la realidad a través de los ojos de otra civilización. Un cierre perfecto para este recorrido tan estimulante. Y para concluir nuestra sesión analítica de hoy, me gustaría dejar un último pensamiento para la audiencia. Una pequeña provocación intelectual para reflexionar fuera de este espacio. Me encantan estas reflexiones finales. Durante el análisis del Día de Muertos, tocamos tangencialmente cómo esta celebración ha capturado la imaginación internacional, convirtiéndose en un fenómeno de la cultura pop global. Entonces, la interrogante sería esta. ¿Hasta qué punto la exportación masiva y mediática de una tradición local tan específica ayuda a construir verdaderos puentes de empatía y entendimiento entre diferentes países? Es una gran pregunta. ¿Y en qué punto exacto se cruza la línea donde se corre el riesgo de vaciar de significado un ritual profundamente íntimo y familiar, transformándolo en un mero espectáculo comercial y descontextualizado? Es un equilibrio sumamente frágil y un debate fascinante para llevarse a casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.